la muerte me llevó. Sentía, yo lo había dicho la semana pasada, estaba el deseo de poder hablar un poco sobre la Pascua. Había algunos hermanos que esta semana compartían y decían el hecho de, bueno, ¿qué es lo que podemos hablar? ¿Qué es lo que el mundo está de acuerdo? ¿Qué es lo que sabemos? ¿O cuál es la referencia de la palabra? Siempre hay dudas al respecto. A veces las personas, ¿no? Hay una cultura que ya ha marcado ciertas cosas que la Biblia la verdad que no muestra, y otras cosas que la Biblia sí muestra y que la gente no le hace caso. Hay una sociedad que le pierde el sentido real de la Pascua. Lo hablo mucho a veces con mi hijo, de poder mostrarle cuál es el verdadero sentido, que no es simplemente un huevito de Pascua, que no está mal comer un huevito. Uno dice, no, es una herejía comer el huevo de Pascua. Es un huevito de chocolate. Es según el sentido con el cual uno lo hace. Más allá de eso, el hecho de que para muchos es eso, o el conejito de Pascua, o a veces también un mensaje a medias, porque bueno, siempre cuando llegan estas fechas es muy común en la tele siempre poner las películas, la de Charlton Heston, la de los 10 mandamientos, y todas esas películas, o la de Jesús, ¿no? Pero es como que sí, bueno, pero la gente la mira y hoy te parás con muchos y decís, bueno, pero ¿viste la película? Sí, yo soy católico, soy cristiano, yo creo que Jesús murió, pero ¿cuál fue el motivo de morir? Y muchos no saben, no entienden. Sí, por nuestros pecados, pero bueno, ¿pero qué significa que murió por tus pecados? Y la gente no conoce. Y muchas veces los cristianos tampoco conocemos mucho sobre el tema. Y tenemos entonces la necesidad de recurrir a las Escrituras para una correcta y suficiente comprensión de la interpretación y la aplicación de la Pascua. Porque hablaba con algunos hermanos, hoy hablaba con Dama, decir el hecho de, bueno, ahora ya con el nuevo pacto, con el pacto de gracia del Señor, la obra de Cristo, si es el sentido de seguir practicando la misma celebración que hacían los judíos, o cuál sentido tiene hacerlo, o cuál es el significado hoy, y cuál es la verdadera aplicación para nosotros que da esto. Entonces, vamos a desarrollar un poquito de esto. Quiero hacerle de entrada una aclaración. Este sermón no va a desarrollar totalmente la interpretación, el contexto y la aplicación de cada uno de los conceptos de la Pascua, pero va a dar algunos puntos a ser tenidos en cuenta. O sea, si quisiera hablar sobre todo lo que es la Pascua, vamos a tener que estar 5 horas. Como sé que se quieren volver tempranito a casa, algunos están cansados que hayan comido un poquito de más, tal vez juntándose con la familia, vamos a intentar ser breve y dar algunos puntos solamente como para que cada uno pueda después meditarle y cada uno también pueda después reflexionar sobre esto. ¿Está bien? Vamos a tomar el texto de referencia. El texto de referencia se encuentra en 1 Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Este va a ser nuestro versículo de cabecera y después vamos a ir viendo algunos versículos más. Como siempre, los que por ahí les cuesta un poquito anotar, vayan anotando unos versículos, pero no se distraigan mucho en anotar todo, porque igualmente después alguno de los hermanos solamente algún resumen va a hacer para ir pasándoselo. ¿Está bien? Así que vayan anotando, si son rápidos, pero si por ahí usted ve que le cuesta anotar todos los versículos, a algún hermano por ahí le cuesta un poquito, porque la idea es que usted no pierda el hilo de lo que venimos hablando. ¿Se entiende ese punto? Amén. En la fila de atrás se entendió. La tercera fila se entendió, entonces no se me distraiga mucho, nota todo y después se pierden lo que venimos hablando, porque si no después decir, uno cuando anota mucho se va olvidando, si no tiene esa capacidad. La segunda fila me entendió también, los que están acá adelante, está bien. Entonces, 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, dice: limpiados pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a ver entonces hoy dos puntos principales
con respecto a lo que es la Pascua. Siempre hablamos, bueno, Pascua, usted ya lo sabe, Pascua significa, viene del derivado del griego pesar, que significa pasar de, y damos toda esa explicación, qué fue lo que pasó, qué fue esa parte. Esa parte ya la conocemos, aún mismo en la película 10 Mandamientos, vemos supuestamente cómo pasa como me decía Facu, una nubecita verde, o Nayara, me parece que era de esta leyenda, y decía, la nubecita verde pasó de largo y vio la sangrecita y siguió, ¿no? Ese pasar de usted lo entiende, pero vamos a ver un poquito más de detalle hoy, ¿está bien? Intentando ser claro y simple, pero también con profundidad para que usted pueda tener unos conceptos y ya esté un poco más de claridad. El primer punto, los dos puntos principales que vamos a ver es primero la revelación del significado de la Pascua y el segundo punto principal es la aplicación de la Pascua en nuestra vida. Y vamos a entrar al primero entonces. El primero, dijimos, la revelación del significado de la Pascua. La pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿por qué es una revelación? ¿Qué significa una revelación? Bueno, revelación por lo general siempre habla de esto, significa correr un velo, descubrir algo. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, las estatuas o cosas así que están puestos como un velo y de repente se descubre ese velo y se ve algo con más claridad? Si vos lo mirás, como que notás, ¿no? Por ejemplo, en esa estatua ves como que hay algo de fondo, más o menos entender, pero hasta que no se saca el velo, no queda con más claridad de lo que estamos viendo. Bueno, esa es la idea de revelación. Significa correr el velo, descubrir algo que antes no se entendía o se comprendía parcialmente. En este caso, hay una revelación en lo que es la Pascua. ¿Por qué hay una revelación? Porque los antiguos, el pueblo de Israel, que celebraban la Pascua, el significado para ellos era parcial. No comprendían la ilustración. ¿A quién representaba? Ellos en parte entendían que la Pascua era la representación de su salida de Egipto, del tiempo que habían vivido en Egipto. Ellos por años la fueron compartiendo o haciendo, ¿para qué? Para un recordatorio de lo que habían vivido estando esclavos en Egipto. Y cada cosa que hacían era como un significado de eso. Las hierbas amargas, el pan sin levadura, el cordero, tenía todo un contexto de qué, de lo que habían vivido estando en Egipto. Era para recordar. Para ellos, al comer la hierba amarga, era el hecho de recordar lo terrible que había sido su tiempo en Egipto. Si ves Éxodo 12:11, ellos lo hablan, esta es la Pascua de Jehová. Y después vamos a ir viendo un poquito de esto, pero la idea es esto. Para ellos, Dios le había dicho, fue un mandato de Dios, hagan esto es la Pascua de Jehová. Entonces, al conmemorarla anualmente, recordaban la obra del Señor en el tiempo que vivieron esclavos en Egipto. Para ellos, cada acto de la celebración tenía un sentido ligado a ese momento histórico. De hecho, ellos a partir de la Pascua es como que cambian su calendario de las fiestas. El año de fiesta, eran bastante, suena medio feo, pero eran fiesteros los judíos, y ellos tenían muchas fiestas durante el año, y la primera fiesta importante era la Pascua. Arrancaba su año así, con la Pascua. Pero acá vamos a ver una revelación, algo que termina de revelar cuál es la idea de la Pascua, cuál es el significado mismo de la Pascua. Y el mismo versículo que hemos leído recién nos da la correcta interpretación de qué es la Pascua. Porque decir, bueno, ¿qué es la Pascua? La persona pregunta, ¿qué es la Pascua? Es el pasar de, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el cordero, el pan? ¿Qué significa Moisés y todo eso? Bueno, hay una respuesta bastante corta y simple para empezar. La revelación, la idea de comprender la Pascua, ¿qué es? Lo que dice el versículo 7 que hemos leído del capítulo 5 de 1 Corintios. Cristo es nuestra vida. Esa es la revelación más clara y directa. ¿Se acuerdan cuando hablamos el otro día? ¿Se acuerdan que decíamos Génesis 2:24? ¿Se acuerdan cuando hablamos de matrimonio? Por tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Se acuerdan que después Pablo lo cita en el Nuevo Testamento y el que dice, yo les voy a dar la revelación que Dios me dio de esto? ¿Qué es esto? Esto es la ilustración, el símbolo, la fotocopia de qué? De la gloria de Cristo. ¿En qué sentido? La relación de Cristo con su iglesia.
Bueno, la Pascua entonces es una ilustración ¿de quién? De Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el significado y la interpretación correcta de por qué se hizo la Pascua y es el agasajado en el mismo. Es Él. Es algo de Él. Cada parte de la Pascua va a revelarnos algo de Él. Él es el cumplimiento de la misma. En Él se muestra todo, se amplía y se revela eso que tenía un velo, que no entendían. Ellos no sabían. Los antiguos no sabían, pero ahora el Señor se lo revela. Y Pablo dice, celebremos, Cristo es nuestra Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. Y esto es en parte una referencia y fundamento del cristianismo. Para el cristiano, el desarrollo de una comprensión de cada detalle dentro de esta celebración dará una revelación más profunda y preciosa del valor de la obra de Cristo. ¿Qué es esto que le acabo de decir? Lo que le estoy diciendo es, entendí que Cristo es la Pascua, entonces, y dando otro ejemplo, entiendo que el tabernáculo es Cristo. Entonces, ¿me quedo con eso? No. Lo que tengo que hacer es entonces buscar cada detalle en el tabernáculo a ver qué me habla de Cristo. Y tengo que ver a través de eso una revelación de su gloria. ¿Se acuerdan que dijimos que es gloria? Mostrar un atributo de Él, una obra de Él, una virtud de Él. Cada cosa, cada detalle nos habla sobre algo de Cristo. Y la Pascua y ese acto en el cual los judíos celebraban es justamente en cada detalle encontrar a Cristo. El jueves estaba con Sami, con Ayala y con Facu es medio vaguito en eso, pero las nenas estaban haciendo en una pista así, ¿no? Tenían como un montón de hombrecitos, ¿no? Y de dibujitos así de personas, y que teníamos que buscar a 7 diferentes cositas dentro de un montón de personas que estaban en el... Entonces buscamos, ¿no? Y acá encontré. Este es uno, bueno, ya lo está. Es un ejemplo burdo, pero la idea es la misma. Es buscar, es sumergirnos en la palabra y buscar en cada detalle de la Pascua judía algo que nos hable de Cristo. Algo que nos hable de Él. ¿Y qué? Ya descubrí, esto es esto, qué bueno. No, al descubrir, entonces empezaremos a conocer más de Él. Empezaremos a encontrar más de nuestro Señor. Dijimos, la vida eterna es poder conocerlo más a Él. Y conocerlo más a Él nos va a hacerlo amar más. Y nos va a hacer desearlo más. Y va a ser algo que en nuestra vida traerá una bendición. Vamos a leer entonces y vamos a ir conociendo algo. Como le decía, hay montones de cosas que vamos a encontrar, pero vamos a ver algunas nomás porque la hora se nos va a ir. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 11 vamos a leer. Vamos a ver la institución de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 11. Y vamos a ir desmenuzando algunos versículos. Fíjense primero que es algo que Dios le manda. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, una revelación directa de Dios. ¿Se acuerdan que hemos hablado de hebreo? Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas formas. Bueno, acá hay un mensaje directo de Dios para nosotros. Dios habla directamente con Moisés y con Aarón y le dice esto: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Fíjense, ¿ven? Él le dice, ustedes tienen un calendario, ahora lo tienen que modificar. ¿Está bien? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Si la familia fuera muy pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haré la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre
y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas no van a comer. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino todo asado al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana lo van a quemar en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces, intentaremos buscar en estos versículos algunas referencias para que cada uno de nosotros pueda ver quién nos habla de Cristo. Creo que la primera que nos vamos a detener es en la que tal vez vamos a ver un poquito de algo que tal vez alguno de ustedes por ahí tiene dudas. Lo primero que encontramos acá es el versículo 3. Vamos a ver justamente Cristo, un punto si quieren ponerle Cristo, el Cordero Pascual. El versículo 3 nos dice: tome cada uno un cordero. Entonces, la primera referencia que tenemos es Cristo es el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero Pascual. Ese cordero que tomaban era un símbolo de ¿quién? De Cristo. Juan el Bautista dice, lo mira a Jesús venir y que dice, este es el Cordero de Dios. ¿Qué hace? Que quita el pecado del mundo. Entonces, Él está diciendo, miren, ¿se acuerdan todo lo que hemos celebrado de la Pascua? Miren, todo lo que celebramos, ese Cordero que por tantos años comimos, es Él. Es Él, le está diciendo Juan. Qué revelación, ¿no? De Juan. Qué terrible. Imagino a la gente tal vez no entendiendo nada. ¿Cómo el Cordero? Es ese Jesús que viene. El de Nazaret. El hijo de María y del José. ¿Qué va a ser el Cordero? Él dice, este es el Cordero de Dios. Él recibió esa revelación, que es la que después nos repite Pablo. El gran hombre Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios. Él fue el Cordero de Dios dado para nuestra propiciación. Y esta es la primera duda. Y hoy no voy a detenerme mucho a enseñarles sobre propiciación, porque es un tema para hablar, pero un montón. Tal vez uno escucha esto, ¿qué es la propiciación? Capaz que le pregunto a muchos de ustedes acá y no están bien seguros de que esto de la propiciación, de la expiación. Lo vamos a hablar después en otros términos, seguramente en un momento Dios nos va a preparar para poder hablar con más detalle, porque es fundamental entender la propiciación. Es como uno de los sostenes, una de las bases del Evangelio, la propiciación. Pero vamos a leer un versículo y le quiero dar, aunque sea, una referencia para entender a aquellos que todavía tal vez tienen duda qué es la propiciación. ¿Por qué Cristo es nuestra propiciación? Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 25. Fíjense. Si quiere vamos a un par de versículos antes, así que entendemos el contexto como viene. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está hablando de Cristo Jesús. Y ahora, ¿qué dice Pablo? A quien Dios puso, ¿a quién puso? Cristo. A Cristo Jesús, ¿como qué? Propiciación. Como propiciación. Y acá tienen que hacerlo, para que puedan entender acá la versión Reina Valera, hagan este ejercicio. El por medio de la fe, en la traducción original, está ubicado de otra manera, tendría que ser con paréntesis ahí. Porque ¿cuál es la realidad? Dice acá, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. No es la fe en su sangre la propiciación, sino que la traducción bien original y bien concreta sería a quien Dios puso como propiciación en su sangre por medio de la fe.
O sea, la propiciación la recibimos por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo. ¿Y cómo es aplicado a nosotros? Por medio de la fe. O sea, la fe en la sangre no es la propiciación, sino la fe es el medio por el cual recibimos la sangre de Cristo. ¿Entiende la diferencia? Por eso le digo, Reina Valera traduce medio raro y a veces es difícil la comprensión, pero para que usted pueda entenderlo entonces, la propiciación es por la sangre de Cristo y recibida a nosotros por medio de la fe. Y después voy a dar un ejemplo de esto para que se pueda entender. Quédese tranquilo. Porque tal vez dice, ¿cómo? Ahí no hay paréntesis, Sergio, no le agregue nada a la Biblia. No le estoy agregando nada, solamente dándole una comprensión para que pueda entender el versículo y después lo vamos a justificar justamente con algo de la celebración de la Pascua para que se pueda entender mejor. Pero mientras quiero que usted pueda entender qué significa esto de la propiciación. Que sé que alguno dice, bueno, pero ¿con qué se come eso? No entiendo qué significa esto de propiciación. Bueno, la propiciación, o sea, cuando habla de propiciación, habla de un sacrificio que carga con la ira de Dios a fin de que Dios sea propicio, o esté favorablemente dispuesto hacia nosotros. O sea, y decir, ahora entendí menos. No, lo que está queriendo decir esto es un sacrificio que satisface la justicia de Dios al perdonar los pecados y por sobre todo al librarnos del castigo por ello. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A ver si por ahí siempre me utilizo las manos para poder explicarlo mejor. A través de la antigüedad, los pecados eran perdonados a través del sacrificio de los corderos, de las ofrendas que se presentaban. Los judíos eran perdonados de sus pecados, pero no eran librados del castigo que merecían por esos pecados. Porque ¿cuál era el mandato de Dios? El alma que pecare, esa va a morir. Dios tenía que satisfacer su justicia, cargando la ira en cada uno de nosotros por nuestros pecados. Él no podía mirar para otro lado. Él no podía. La palabra de Dios nos dice, Dios aborrece al impío y al que justifica al impío. Entonces, ¿cómo Dios podía perdonarnos el castigo si Él mismo puso un decreto diciendo aquel que justifica, o sea, aquel que le perdona el castigo a los pecadores es digno de muerte, tiene que ser maldito, no puede vivir? Entonces Él ¿cómo puede satisfacer su justicia sin dejar de ser justo? Y algunos todavía me miran medio raro. Para entenderlo mejor, les voy a poner un ejemplo que les va a ayudar mejor. Imagínense este caso. Es un ejemplo nomás, pero pónganle que un día, no sé, Teresita llega a su casa a hacer las compras y encuentra que, no sé, que un ladrón entró a su casa y lo está golpeando a su hijo, lo tiene en el piso, le robó todo y vos viste que él lo está por matar, o pónganle que le pasó algo medio raro así. Él te ve y sale corriendo. Y vos llamás a la policía y lo detiene. Hay evidencia, vos justo tenías cámara en tu casa, ¿hay evidencia de que fue él? Sí, hay evidencia. ¿Es culpable? Sí, es culpable. Entonces se presenta el caso ante un juez y el juez dice, la evidencia está clara. Él es culpable. Él merece el castigo. ¿Por qué? Porque él robó, él golpeó a mi hijo. ¿Vos qué crees, Teresa? Que se haga justicia, que este hombre vaya preso, que se pudra en la cárcel porque destruyó a mi hogar, me robó, hizo un montón de cosas. Ahora imagínate que el juez se presenta y da el veredicto y dice, la verdad que sí, es culpable de todo esto. La verdad que la evidencia es concreta. Él merece el castigo. Pero yo, porque soy un juez muy bueno y misericordioso, decido perdonarle. Yo lo declaro inocente. ¿Cómo te vas a sentir, Teresita?
Es injusticia. Es injusto. Él tenía que pagar. Él debía pagar. Porque la evidencia está clara. Entonces, trasladémoslos ahora a Dios. Ese hombre, podemos decir, injusto, menos justo, más justo, menos misericordioso, es un hombre. Pero imagínense Dios con nosotros. El Dios que entre sus atributos está ser justo, total y completamente justo. Y cada uno de nosotros somos pecadores. Por lo tanto, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Él tiene que condenarnos. El castigo tiene que estar sobre nosotros. Si Dios no nos condenara, ¿qué sería? Injusto. Su justicia tenía que ser satisfecha. Y Él podría habernos mandado todo al infierno si hubiera querido. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros éramos merecedores. ¿Cómo se satisface? ¿Cómo Él puede ser, cómo Él puede propiciar, ser favorable hacia nosotros? Si nosotros no lo merecemos, porque está ante Él. Ante Él está toda la evidencia. Ahí es cuando actúa su amor, pero sin dejar de lado su justicia. ¿Qué es lo que leímos recién? Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Por medio de su sangre inocente, por medio de su obra en la cruz, Cristo paga el castigo y paga la condena que vos y yo merecemos. Y el Padre dice, la deuda de Fede fue saldada. Se cierra el caso. Se cierra el caso. No lo condena más. No hay más deuda que pagar. Todos los pecados, todo el castigo por el pecado que Fede hizo, pasado, presente y futuro, todo perdonado. Toda la deuda fue saldada. Ves, y bueno, pero si yo sigo pecando, todo fue saldado. Todo. Si no tendría que pagar 2 veces, y no, se paga una sola vez. Esa es la propiciación. Por medio de la propiciación se satisface la justicia de Dios. Pero por medio de la propiciación se muestra el amor de Dios. Por un lado su justicia, que no podía dejarse de lado, pero por otro lado Él, en su amor, queriendo salvarnos. Viendo a esa humanidad que estaba caída, y para mostrar la abundancia de la riqueza de su gracia, salvándolos de pura gracia, Él arma un plan. Y en ese plan Él dice, es precioso, ayer lo hablábamos allá en Rosario, en este plan, Padre, Hijo, Espíritu Santo en la eternidad, hablando y diciendo, definimos que vamos a reunir todas las cosas en el Hijo. El Hijo va a recibir toda la gloria. Después se lo voy a contar más detenimiento, pero piensen esto, en un propósito eterno, cuando todavía solo eran ellos decidieron y amaron esto. Vamos a armar un plan en el cual el Hijo va a recibir toda la gloria. Y Él, ¿cómo es ese plan? Me imagino, estoy fantaseando, pero me imagino, ¿cuál es ese plan, Padre? Este es el plan. Y Él dice, en este plan está determinado que tenés que ir a vivir como un hombre. Seguir siendo completamente Dios, pero siendo completamente hombre. Y vas a morir. Y toda mi ira va a ser cargada sobre vos. La ira que tendría que cargar a ellos, te la voy a cargar a vos. Y el Padre y el Hijo lo mira al Padre y dice, yo voy a hacer tu voluntad, estoy dispuesto. No hizo falta, me imagino, si podría imaginármelo, una mirada del Hijo hacia el Padre diciendo, vamos a hacerlo. El Espíritu Santo
va después a aplicar eso en cada una de las obras que yo voy a hacer. ¿Y cuál va a ser el propósito final? Reunir todas las cosas en Cristo para que Él reciba la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Comprenden un poco entonces por qué Él es la propiciación? Porque por medio de su sangre, nosotros que éramos enemigos de Dios, que merecíamos que Dios cargara todo el castigo, simplemente por medio de la fe recibimos perdón de nuestros pecados. Toda la deuda fue saldada. Él no te mira como a partir de ahora te absuelvo. Él te mira diciendo, para mí nunca pecaste. Es terrible. Para mí, por lo que hizo mi hijo, nunca pecaste. Y por ahí me va a decir, Cristian, no, pero mira que yo, Sergio, hice esto. Hay un veredicto en el cielo. El Padre dice, Cristian, es declarado inocente. No hay deuda, no hay evidencia, todo fue borrado, todo fue cargado a la cuenta de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. ¿Quién otro puede dar la gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que su justicia fuera satisfecha. Pero Salmo 85:10 nos da una poesía pura. ¿Pero hablando de quién? Sí, de nuestro Señor Jesús. Miren esto. Gloria a Dios. ¿Cómo entender esto si no es por medio de ver la obra de Cristo? Gloria a Dios. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Cómo poder entender? ¿Cómo poder entender justicia, amor, verdad, misericordia? Si actúo con justicia, no puedo actuar con misericordia. Si actúo con misericordia, no puedo ser justo. ¿Cómo hacen para besarse y encontrarse? Cristo. Por medio de Cristo, la justicia y la misericordia se besaron. Por medio de Cristo, la verdad y el amor se encontraron. Fueron uno por medio de la obra de Cristo. ¿Entienden ahora qué es la propiciación? Hay mucho para hablar de esto. Prometo otro día hacerlo con más detalle, porque hay muchísimo más para hablar. Intenté hacerlo resumido para entender ahora mejor. No sé, tal vez me imagino ahora a Juan el Bautista imaginándose el Salmo 85:10 y diciendo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, miren a ese hombre, miren al carpintero, miren, la justicia y el amor se encuentran en él. Lo que ninguno de nosotros podía hacer, lo que ninguno de nosotros podía, ahí está. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la justicia y el amor en un solo hombre. Vamos a seguir porque si no, no vamos a colgar con esto. Decía hace un rato Isaías, seguimos en el relato de Éxodo. Versículo 3 y versículo 6. Decía, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes tómese
el cordero. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Y ahí se va a inmolar. Ahí lo tenés que matar. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, Isa me sacó un pedacito de lo que tenía que hablar. ¿Esto qué nos muestra? Justamente, Cristo 4 días antes, Él es presentado en Jerusalén. Pero, ¿qué más nos habla esto? ¿Qué más nos quiere dar a entender esto? ¿Qué más nos quiere dar a entender? Fíjense que lo que ellos tenían que hacer es, 4 días antes de matarlo, tenían que designar. Ellos tenían que ir tal vez a su corralito, ahí donde estaban los animalitos, y tal vez el padre de la familia tenía que buscar el animal que reúna las condiciones. Y encontraba y decía, este es el que tiene 1 año y es perfecto. Lo separaba. Bueno, ¿qué significaba esto? La anticipación. No podía, viste, como nosotros que a veces en Navidad y cosas al último momento, corriendo, buscando, no. Ellos tenían que hacer con anticipación. 4 días antes buscar, seleccionar y decir, este va a ser el cordero que vamos a utilizar en la Pascua. ¿De qué nos habla esto? De algo que yo recién le decía. Nos muestra a Cristo siendo designado, ¿cuándo? Con anticipación como nuestro Salvador. Fíjense este versículo. Esto nos podría hacer hablar sobre la soberanía de Dios, que no es el tema que hoy vamos a hablar, pero sí nos va a servir para entender un poquito de esto. Fíjense. Versículo 22 de Hechos 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como mismo vosotros sabéis. A Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron y lo crucificaron. Fíjense, dice, ustedes lo mataron y lo crucificaron, pero no fue porque se le ocurrió a ustedes, estaba determinado por el consejo de Dios. ¿Cuándo? En la eternidad ya estaba definido eso. Ya estaba, en la soberanía de Dios, ya estaba todo preparado. ¿Eso quiere decir, eso les exime de culpa? No. Ellos eran responsables por haberlo matado al cordero, perfecto. Ellos eran responsables, pero había sido decretado por la soberanía de Dios. Él en su soberanía había dicho, el cordero va a morir por mano de inicuos. En la eternidad. Algunos que no creen en la soberanía de Dios pueden decir, pero si Él les decía esto, ellos van a decir, bueno, si Dios ya lo determinó, entonces no tenemos culpa. De ninguna manera hizo esto. Dice que ellos respondieron, se compungieron y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La soberanía de Dios no le quitaba la culpa que ellos tenían por haberlo matado al Señor. Pero en su soberanía, Él ya había determinado. Así lo dice. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En su soberanía, Él ya había determinado que su Hijo iba a morir por manos de Nico. ¿Ven entonces ahora qué significado tiene el designar con tiempo al Cordero? Nos hablaba de Dios, el trino Dios en la eternidad, definiendo este plan maravilloso. ¿Cuánto da gloria a Dios? Vamos a seguir avanzando. Versículo 5 de Éxodo 12, que estamos leyendo. Siempre tener referencia a Éxodo 12. Versículo 5 hablaba de un cordero sin defecto. Así fue nuestro Señor. Un cordero sin mancha ni contaminación. Un cordero real. Porque el sacrificio tenía que ser algo real. Dice la palabra del Señor, Dios
No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él sufrió tentaciones como nosotros. Fue un ser humano como nosotros, fue tentado en todo. ¿Pero cómo fue tentado? Fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue un cordero sin ningún defecto. No se encontró ningún defecto en Él. Él les decía a los fariseos, ellos decían, te vamos a matar, ¿por cuál de todas las cosas buenas aquí se me van a matar? No, te vamos a matar porque vos blasfemaste. No encontraban ninguna causa. Lo terminan acusando de que en un momento dijo que iba a destruir el templo. Estaba hablando primero de él mismo y segundo de que el templo en 70 años iba a ser destruido, que se cumplió. Pero ellos no encontraron ningún defecto en él. Lo miraron, lo revisaron, lo daban vuelta, miraban si tal vez en algún momento él había claudicado y hablado una palabra mal o había hecho algo malo. Nada, no se encontró en Cristo nada malo. No fue cuando era chiquito a la casa del vecino y le tiró una piedra y salió corriendo. No fue a tocar un timbre y salió corriendo. Nunca más nada desde chico. Tal vez de chico sería tal vez hasta discriminado por otros niños. Spurgeon decía esto, tal vez de pequeño habrá sido discriminado porque él no podía hacer la maldad de los otros niños. No podía meterle la traba a un compañerito, no podía tirarle del pelo. Eran todos sin pecado. Todos sin pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él era un hombre 100%. Algunos después trajeron la herejía diciendo, Él fue perfecto en todo porque no era totalmente hombre. Él fue completamente un hombre, 100% hombre como nosotros. Pero Él nunca pecó. Nunca. Fue un cordero verdaderamente sin ningún defecto. No había defecto en Él. No había defecto en Él. En todo cumplió la ley, a rajatabla. Él lo dijo, yo no vine a sacar la ley, yo vine a cumplirla, y la cumplió. En todo. En todo Él cumplió la ley. ¿Qué más habla? El versículo 5, macho de un año. ¿Por qué macho de un año? Bueno, porque en ese momento el corderito estaba en la flor de su edad. En su mejor momento, diríamos ahora. No tenía que ser un corderito recién nacido, ni una oveja ya vieja, o un macho cabrío viejo. Tenía que ser un cordero de un año de edad. Y así fue él. Al comienzo, Herodes lo quiso matar de niño. Pero no era ese el plan de Dios. El plan de Dios era que Él muriera en la flor de su edad. Él muchas veces lo dijo, van a querer matar, todavía no es mi tiempo. No es mi tiempo todavía. Él ya sabía cuándo era. Él en un momento se para mirando a Jerusalén y dice, ya estoy preparado, porque yo sabía cuándo iba a ser el tiempo de su muerte. Él era omnisciente, conocía todo, sabía cuándo iba a ser el momento de su muerte. Tenía que ser sacrificado en el momento de la flor de su edad, los 33 años. ¿Qué más decía? Hechos, capítulo 12, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Toda la congregación. El siguiente punto es que tenía que ser inmolado por toda la congregación. Cristo fue mandado a matar por todo Israel. Por todo. Por todos. Fíjense, miren,
un ejemplo para que podamos entender, porque bueno, todo no podían estar todos juntos, pero fíjense el ejemplo, Lucas 23:18. Fíjense, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Todos estaban de acuerdo, mátenlo. Fíjense, después dice Pilato queriendo soltar a Jesús, y ellos volvieron a dar voz diciéndole, crucifícale, matalo, todos a una. Y déjame decirte que, aunque vos no estuviste en ese tiempo, si vos y yo hubiéramos estado ahí, también hubiéramos gritado lo mismo. Matalo, crucificalo. Todos. El Cordero fue inmolado por toda la congregación. Todos nosotros también matamos al Señor. ¿Con qué? Con nuestro pecado, con nuestra indiferencia. Todos le dimos vuelta a la cara, dice Isaías 53. Todos le dieron vuelta a la espalda. Nadie le importó. Fuimos, por medio de nuestro pecado, fuimos cómplices. Diciendo, no me importa, mátenlo. Él fue muerto por todos. Dice el versículo 46 de Hechos 12. Éxodo 12, versículo 46. Se comerán, está hablando del Cordero todavía, se comerán en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. El mandato de Dios era, el Cordero se hace completo a la parrilla y no se quiebra ningún hueso. No se quiebra nada. Es glorioso. Y fíjense qué detalle que Juan hace en Juan 19, 33, 36. Él hace la aclaración. En Jesús no fue quebrado ni uno solo de su hueso. ¿Pero qué? O sea, los otros fueron quebrados. En los otros dos que estaban colgados a su lado fueron quebrados. Pero dice que cuando llegaron a Jesús no lo quiebran. Pues ya estaba muerto. Pero no era porque ya estaba muerto, yo pensaba, era porque Dios había dicho, no iba a ser quebrado un hueso suyo. ¿Y qué nos quiere hablar el Señor con esto? ¿Cuál es el significado? Esto nos muestra, ¿saben qué cosa? La fuerza inquebrantable de nuestro Señor Jesús. Su voluntad inquebrantable. No importó que Él sabía lo que iba a pasar. No importó el saber que su Padre lo iba a dejar. No importó el sufrimiento del látigo y de las escupidas y los golpes que recibió. No le importó la corona de espinas. Él dijo, voy a cumplir con lo que mi Padre ha determinado. Voy a hacerlo. Porque yo también los amo. Así como el Padre los ama, yo también los amo. Porque somos uno. Y yo, nada me va a detener en ese camino. Y hubo un momento en los cuales dijo, si puedes pasar de mí esta copa, al tener una revelación, el Padre le muestra una revelación tan grande de la situación que iba a vivir en esa cruz, el perder esa relación con el Padre a causa del pecado. Y él dijo, en ese momento, Jesús hombre dice, si puedes pasar de mí esta copa, pero él con esa fuerza inquebrantable dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si Padre decidiste mandarme a esa cruz, lo voy a hacer. Aleluya, gloria a Dios. No se olviden de que él era 100% hombre. No se olviden que en ese momento el padecimiento que él estaba sufriendo en Getsemaní, dice que eran como gotas de sangre que salían de su cuerpo. En ese momento tan duro le dice a su más íntimo, acompáñenme, oren por mí. Era Jesús hombre, que estaba recibiendo el peso de la aflicción. Otro día vamos a hablar sobre la encarnación. No quiero entrar en eso, pero piensen que en ese Getsemaní, algunos dicen que brotaba de su cuerpo como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque dice que era tanta la presión que aún los capilares dentro de
estaban reventando, y al mezclarse eso con su sudor, eran como gotas de sangre que salían. Era el peso de la aflicción en Cristo Jesús, pensando en lo que Él iba a hacer. Y en esa situación fue a ver a esos hombres a los cuales Él le había mostrado todo. ¿Y qué estaban haciendo esos hombres? Durmiendo. Pero el Señor venció. Su voluntad nunca fue quebrantada. Él siguió adelante. Y eso es lo que nos habla de este Cordero, que no fue quebrantado. Su voluntad siguió adelante, a pesar de todo el sufrimiento. El Cordero debía ser asado en el fuego, versículo 9 nos dice, bueno, esto representa el sufrimiento de Jesús. Todo tenía que ser asado en el fuego, dice el versículo 9. Nada por agua, tiene que ser fuego. ¿Por qué? Porque ese fue el fuego de la prueba, del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Dice que Él padeció hasta la muerte y muerte en cruz, Filipenses 2:8. Muerte hasta la cruz. La más vergonzosa de todas las muertes. La más vergonzosa. La que se dejaba para los parias de la sociedad, para los hombres más terribles, lo que nosotros diríamos es que hay que matarlo. Esa era lo que a Jesús, la condena de Jesús crucificado, como el peor de todos, cuando había hecho tanto bien en todo su ministerio. Es crucificado. Tenemos unos minutos más, podemos hablar, ¿les parece?, de la sangre del Cordero. Seguimos en Éxodo 12. Fíjense versículo 7 y versículo 22. Y tomarán de la sangre que salió del Cordero y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad, otra versión dice rocíen, acá dice untar, va la misma idea. Y unten y rocíen el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Lo primero que encontramos, tenía que ser untada, tenía que ser rociada. Los postes, ¿saben? Los postes de la puerta, el dintel de la puerta. ¿Qué significa esto de ser rociada? La sangre de Cristo tuvo que ser aplicada en nuestras vidas para ser rociada. No alcanzó simplemente con que se derrame la sangre, sino para nuestra salvación, que era necesario también que sea aplicada en nuestra vida, que esa sangre sea rociada. Fíjense, Romanos capítulo 5, versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No era algo que nosotros ganamos, no era algo que nosotros no hicimos ningún mérito, pero dice que su sangre fue rociada. Nuestra vida fue rociada por su sangre y por medio de eso recibimos la salvación. Fue aplicada a nuestras vidas. No simplemente las personas, muchos dicen, el catolicismo dice, bueno, la obra de Cristo fue suficiente, ahora todos son salvos. No son todos ahora salvos. ¿Son salvos quiénes? A los cuales les son aplicadas la sangre. A los que no son aplicadas la sangre, no son salvos. Tenemos que esto decirlo con valor. Solamente a los cuales es aplicada la sangre reciben la salvación. ¿Y qué más? ¿Qué más leímos en el versículo? Era rociada, untada por medio de ¿qué? De un manojo de hisopo. Había un lebrillo, imagínense como una fuentecita donde se ponía la sangre, entonces con un hisopo era como unos trapos así. Se hundía en la sangre
¿Qué hablábamos hace un ratito? La propiciación es por la sangre de Cristo aplicada por medio de ¿qué? De la fe. Y acá está el secreto que les decía. El hisopo. Ese hisopo con el cual la sangre. Ese es el símbolo de la fe. La sangre de Cristo es la que nos salva, pero es aplicada a nosotros por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y fíjense, imagínense que ustedes son esa puerta. Imaginen que ustedes son esa puerta. Que nosotros seríamos como la puerta. ¿No? ¿Tuvimos algún mérito en ser rociado? No. El Espíritu Santo hizo la obra. ¿Me puedo gloriar por la fe? Tampoco. ¿Por qué? Porque fue Él también el que puso la fe. Es un don de Dios. Por eso Él recibe la gloria. Nosotros no hicimos nada porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de la sangre? ¿Por medio de qué? Del hisopo. ¿Qué cosa? La fe. Y esto no de vosotros, sino un don de Dios. No es por obras que nosotros hicimos, porque nosotros estábamos muertos, éramos como esa puerta, duros así, sin poder hacer nada. ¿Qué puede hacer un muerto? No puede hacer nada. Por eso no es por nuestras obras, para que nadie pueda decir, bueno, yo puse la fe. No, es todo obra de Él, es todo mérito de Él. Fue la propiciación completa. ¿Se entiende ahora entonces? El Romanos 3:25 le cierra. Por eso decía, no es por medio de la fe en la sangre de Cristo, no. Es por la sangre de Cristo, por medio de la fe. Esa es la correcta traducción de ese versículo. Es por medio de Cristo, de su sangre, es por esa sangre aplicada a nosotros por medio de la fe. Dice que era colocada en los postes y en un dintel. Pero fíjense que dice, no dice que sea colocada en el umbral donde uno pisa. ¿Por qué no? Y esto nos da dos explicaciones. Primeramente, ¿cuál? ¿Por qué no dijo el Señor, apliquen eso dentro de las piezas o en alguna ventana o en el techo? ¿Por qué en la puerta? Porque tenía que ser visible. Tenía que pasar cualquier persona y decir, acá algo rociaron, algo pasó. Así es la vida del cristiano. La sangre de Cristo muestra algo público, una profesión pública, una evidencia real. Yo puedo decir que soy cristiano, pero hay una evidencia real de que sí fue. Hemos visto y hemos dicho, es la obra de Él, sí, pero se muestra en qué? En un fruto, en una evidencia. Algo tiene que haber. Si no, yo puedo decir que soy cristiano, pero ¿se ve la sangre? ¿Se ve lo que la sangre hizo? ¿Se ve la evidencia? ¿O soy un cristiano porque voy a la iglesia y llevo una Biblia? ¿O porque digo aleluya y gloria a Dios, levanto la mano y canto los coros? No, es un fruto real, que todo el mundo puede ver y decir, no es elegante esta persona. ¿Qué te pasó, amigo? ¿Qué cambió? Y vos decís, Cristo me cambió. Él me cambió. ¿No te pasó que alguien te dijo, qué cambiado que estabas, amigo? Este no era el Carlito que yo conocía, va a decir uno. ¿Por qué? Porque hay una evidencia. Ahora, ¿por qué no en el umbral? ¿Por qué no en el piso? Porque esto nos da una advertencia muy clara. No podemos jugar con la sangre de Cristo. No podemos tomar en poco. Eso es una advertencia para cada uno de nosotros. No podemos tomar en poco. Dice, hay, Hebreos capítulo 10, versículo 29, hay de aquel que pisoteara y tomara por poco la sangre de Cristo. Hay de aquel. Y decir, uy, pobre ese pelado. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras actitudes tomamos en poco lo que Cristo hizo?
viene una prueba, una luchita y decimos, no, ya no quiero, tomamos un poco. Y hubo un precio que pagar. Sangre inocente fue derramada. Sangre que no merece ser pisoteada por nosotros. Miren si Dios le toma valor a esa sangre, que aún la de un corderito que es un animalito nomás, no quiere que la pisoteen. ¿Cuánto más creen que Él tiene el valor sobre la sangre de su propio Hijo? Como para que nosotros pensemos que podemos jugar y pisotear y hacer lo que queremos. Arrepintámonos. Pidámosle perdón al Señor. Por medio de la aplicación de la sangre, la muerte no entraba a la casa. Y dice la palabra del Señor, por medio de la sangre de Cristo fuimos librados de la muerte. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿qué dice de la muerte? La quitó. La quitó. Ya la muerte del cristiano no lo puede contener. Para él es el trampolín para la gloria. El cristiano no vive con miedo a la muerte. Sabe que ya por la obra de Cristo la muerte ha sido quitada. La condenación eterna de su vida ya no tiene no le recae sobre él, entonces él está con gozo. Y dice, como Pablo, para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Vemos dos pequeñitas ilustraciones más. Versículo 9 y versículo 10 de Éxodo 12, seguimos. Ninguna cosa comeréis de cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, los quemaréis. No se podía dejar, había que comer todo. Todo había que comer. ¿Y de qué nos habla esto de Cristo? Porque nosotros tenemos esto. Tenemos la costumbre de decir, bueno, yo de Jesús tomo tus promesas y profetizo y decreto que esto es para mi vida. Gloria a Dios, aleluya, estas promesas las tomo. Agarra la vida de Cristian, las promesas, y gloria a Dios, estas son las promesas que Dios me dio. Sí, eso es parte de Cristo. Pero ¿sabés qué también mismo es? Él también pone tribulaciones. Pablo decía, somos llamados a cumplir, a terminar de cumplir con las aflicciones de Cristo. Y el que decía también en una parte, el que quiere seguir en pos de mí, ¿qué cosa? Niégase a sí mismo, ¿qué? Y tome la cruz. O sea que para comer a Cristo tengo que comerlo por las promesas, por las bendiciones, pero también por la cruz. También por las tribulaciones. El combo viene completo. Pero esto ya no me gustó. Algunos decían, no, esto ya no me gustó. Cuando estábamos en los milagros estaba bien, cuando nos dio de comer a todos estaba bien, pero ahora esto de sufrir por vos, el tener que seguirte, las aves tienen sus nidos y los zorros tienen su cueva y el hijo del hombre no tiene sentar cabeza. No, esto ya no me gusta. Yo no revivo, me voy. No. Cristo se lo come todo, se lo toma todo o no se toma nada. No hay término medio, no existe el cristiano carnal o el medio cristiano o el medio carnal. No existe nada de eso. Para Dios es como si fuera un asco. Al tibio, los bobitos de boca, dice el Señor. Me da asco. No existe tal cosa. O sos o no sos. O sos una nueva criatura o seguís siendo el mismo de antes. Y eso lo sabe cada
cada uno de nosotros. ¿Cómo? Por medio de los frutos. Es claro. Debían, versículo 11, debían ser vestidos como para salir. Ellos tenían que estar, dice, ceñidos sus lomos. ¿Quiere decir el lomo acá? No. El lomo está hablando acá de la cintura. Tenían que ponerse el cinto, ponerse los zapatos, tener el bordón en la mano y con él, así comer. ¿Qué quiere decir? Como salidos, como para salir. Vestidos como no de entre casa, digamos, una cosa así. Preparados como para salir. ¿Qué quiere decirnos esto? Y bueno, justamente eso quiere decirnos el cristiano, que ahora celebra la Pascua, que es Cristo, ahora sabe que empieza a recorrer un camino. Que ahora ya no se quedó en Egipto. Para ellos, ¿qué fue? El decir, partimos, celebramos la Pascua, nos vamos de Egipto. Para nosotros es, ahora salimos de Egipto, ahora salimos del mundo, ahora somos peregrinos caminando hacia nuestra ciudad prometida, hacia nuestra nación prometida allí en los cielos. Ahora estamos preparados y caminamos. Ya no pensamos en los melones que dejamos, en la comida que dejamos allá en Egipto. Ahora deseamos la tierra prometida, donde fluye leche y miel. A eso vamos. Por eso estamos preparados y decimos, Señor, acá estamos listos. Caminamos por este camino. Gloria a Dios. Esperando el fin de la carrera. Gloria a Dios. Terminamos, vamos a hacer una aplicación práctica y terminamos. Lo primero que dice, en el versículo con el que arrancamos, ¿se acuerdan cuál era? 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, ¿qué dice? Limpiaos pues de la vieja levadura para que sea de nueva masa, sin levadura como soy. Y acá hay una aplicación práctica, la primera que voy a dar. ¿Cómo es esto? Me limpio de la vieja levadura, pero ya no tengo levadura. ¿Cómo es? ¿Tengo o no tengo levadura? ¿Qué quiere decir? Limpiate de la vieja levadura, dice Pablo, para que sea una nueva masa. Sin levadura como soy, está hablando del presente. Entonces, ¿me tengo que limpiar o estoy limpio? Y acá viene la primera aplicación práctica. La realidad es que, por un lado, somos sin levadura. Hemos sido librados del pecado, del poder del pecado, la culpa del pecado, eso ha sido borrado. Ya somos sin levadura. Hemos visto en la justificación, ya Él nos ve como limpios. Entonces, en parte, somos sin levadura. Somos sin levadura. Hebreos 10 dice, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, ¿de quién? De Cristo, hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya está. Pero a su vez también, ¿qué nos dice? Límpiense, porque han sido librados del poder del pecado y de la culpa del pecado, pero no de la presencia del pecado. ¿Qué hacían ellos un día antes de hacer la fiesta? Agarraban, prendían una lámpara, le daban a los chicos y entonces tenían que revisar que no haya levadura. Pero si no había levadura, se hicieron panes sin levadura. Pero tenían que mirar qué cosa, que no haya una amiguita en alguna pieza, viste que a veces mientras estás comiendo se te cae una amiga y por ahí no barriste bien y quedó. Buscaban por todos lados, que no quede nada. Y si encontraban alguna amiguita, ¿qué hacían? Afuera, la tiraban afuera. Así es la vida del cristiano. Él ya ahora ha sido purificado de la levadura, pero él ahora cada día está buscando, cada día está mirando y diciendo, queda un restito de levadura afuera de mi vida, queda un restito todavía dando vuelta. Señor, mostrame, lo voy a sacar, y miras tu pecado y decís, todavía queda este restito de levadura afuera, saco todo esto. Así es la vida del cristiano. Toda la levadura que tenía ya está afuera, pero también cada día si encontramos un restito más. Densa oscuridad.
senda vana del placer, a muerte